Jóvenes y señoritas, muy buenos días. Como cada miércoles nos encontramos. El día de hoy, como siempre, la psicóloga Zulema Medina para trabajar con ustedes. El tema del día de hoy, factores de riesgo y protección. Empecemos. Pensemos, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Vamos a reflexionar, pues el objetivo general de esta clase es que los estudiantes y las estudiantes identifiquen factores de riesgo y protección en su vida diaria. Primero, vamos a identificar cuáles son los factores de riesgo con los que contamos y que amenazan el cumplimiento de nuestras metas y sueños, y cuáles son los factores que nos protegen frente a estos riesgos y amenazas. Empecemos con un pequeño ejemplo, nuestra línea de vida. En esta línea de la vida, el número 0 viene a ser el momento en que nacemos. Llegamos a los 5 años, a los 10 años, y probablemente hoy te encuentres con 14 o 15 años. En este momento y en esta edad, es importante hacer la pregunta: ¿cómo te visualizas en el futuro? ¿Cuáles son los sueños o metas que deseas alcanzar? Esto le da, si se quiere, un planeamiento acerca de lo que quieres hacer o programar en tu vida. Para esto reflexionamos. ¿Qué metas o sueños tenemos para el futuro? ¿A qué edad calculas tendrás cuando se cumpla o se realice? Bien. Y para esto vamos a tomar el ejemplo de Lucía. Lucía tiene la misma edad que tú. Ella quiere lograr en el futuro ser profesional y viajar a otros países para hacer turismo. Lucía tiene ese sueño, el de ser una gran profesional. Sin embargo, hay situaciones que pueden afectar los sueños de Lucía. Uno de ellos podría ser la situación económica de sus padres. O tal vez podría ser la enfermedad de algún miembro en su familia. Puede ser también que tenga una mala elección con respecto a sus amigos y termine envolviéndose en amistades que consumen sustancias tóxicas. Bien, también podría ser que Lucía, en una relación de enamoramiento, inicie relaciones sexuales antes de tiempo. Esto podría hacer que se distancie de sus objetivos y sus metas. Por ende, va a retrasarse en el aspecto académico de su vida. Pues bien, todas aquellas situaciones que hemos imaginado que podrían afectar las metas o los sueños de Lucía, a esto se conoce como factores de riesgo. Estos son los factores de riesgo que amenazan que Lucía pueda alcanzar sus objetivos. Para esto, es importante que reconozcamos que todos contamos con factores protectores. Esos factores protectores deben ser identificados, reconocidos, valorados, porque son ellos los que nos van a permitir enfrentarnos a estos factores o situaciones de riesgo. Pues bien, los factores de riesgo se van a clasificar en dos. Tenemos factores de riesgo interno y factores de riesgo externo. Los factores de riesgo interno se refieren a aquellos estados que describen nuestro comportamiento. Por ejemplo, baja autoestima, sensación de soledad, las inseguridades
que podemos tener, los temores, la indecisión, tristeza, la timidez excesiva, la baja capacidad para regular las emociones, entre otras. Estas se les conoce como factores de riesgo interno porque pueden formar parte de nuestras características personales. Aquellas características que nosotros tenemos que tratar de mejorar, tratar de, si se quiere, transformar estas dificultades o características negativas, transformarlas en fortalezas. Ahora tenemos los factores de riesgo externo. Se refieren a aquellos estados, comportamientos o situaciones de nuestro entorno, como la familia, la escuela y la comunidad. Estos factores de riesgo podrían ser la violencia familiar, el consumo de alcohol u otras drogas, el pandillaje, la delincuencia, la comercialización de las drogas o el uso inadecuado del internet y juegos electrónicos. Pues bien, ustedes saben que estas situaciones se convierten en factores de riesgo. ¿Por qué? Si nosotros estamos dentro de este contexto y no sabemos identificarlo, y al contrario, en lugar de alejarnos de estas situaciones o ser asertivos para decidir no formar parte de esto, nos dejamos llevar, estos pueden hacer que se retrasen el cumplimiento o el logro de nuestras metas. Ahora, frente a esto, ¿cuáles son los factores de protección? Bien, los factores de protección pues van a ser tener una familia con buena comunicación, tener alta autoestima, tener un proyecto de vida elaborado y fuertemente internalizado, la valoración positiva del esfuerzo y la habilidad personal, el sentido de la ética, permanecer en el sistema educativo formal, la capacidad de afrontar la adversidad y lograr adaptarse al estrés severo. Estos son factores de protección que uno va forjando y logrando poco a poco. Para esto es importante la comunicación con nuestros padres y con las personas mayores con las que vivimos. Si nosotros nos reservamos aquellas situaciones de riesgo que puedan estar amenazando nuestra estabilidad emocional, que puedan estar afectando el desarrollo del cumplimiento de nuestras metas, es importante que conversemos con confianza con aquellas personas que nos rodean, a las cuales nosotros con los cuales nosotros nos identificamos y puedan ayudarnos a salir de esta situación difícil. También son factores protectores el uso del cinturón de seguridad, pues este reduce o evita accidentes automovilísticos. También el retrasar el inicio de las relaciones sexuales o tenerlas con uso de preservativo, pues esto va a reducir el índice de embarazo, ITS y SIDA. Practicar estilos de vida saludable. Esto es muy importante para evitar enfermarnos y también evitar consumir drogas como el cigarro o el alcohol, ya que está demostrado que mientras más se retrase el inicio en este consumo o conocidos drogas sociales, se garantiza una mayor estabilidad emocional. Además, se estabiliza el hecho de no caer en el consumo por imitación. Pues bien, en este cuadro te quiero compartir este cuadro para que más o menos tengas una idea más globalizada, una idea más estructurada acerca de los factores de riesgo y los factores de protección y cuáles son sus dominios.
En el caso de los factores de riesgo, como conducta agresiva precoz, es decir, cuando la agresividad se manifiesta a etapas tempranas de nuestra vida, el dominio es individual. Es decir, depende de nosotros controlar esta situación a través o tratando de fortalecer el autocontrol, ya que depende de nosotros. Para esto se puede recurrir a ciertas técnicas, estrategias o terapias con especialistas. La falta de supervisión de los padres puede ser un gravísimo factor de riesgo. En este dominio está la familia, pues depende mucho de los padres. Un factor protector sería el monitoreo de los padres, que muchas veces pueden resultarnos molestosos. Sin embargo, va a ser y se convierte en un factor protector. El abuso de sustancias tóxicas o de sustancias que pueden hacernos caer en la adicción. En el dominio es de los compañeros o los amigos, entre comillas. Estos pueden hacer que nosotros nos retrasemos en el cumplimiento de nuestras metas. Y por qué no decirlo, muchas veces por la curiosidad o por el hecho de querer ser aceptados, se termina cayendo en la adicción. El factor protector sería el interés por el estudio, el no separarse del campo académico, porque solamente el campo académico pues nos va a ayudar al cumplimiento de nuestras metas. Disponibilidad de drogas, es decir, el dominio aquí en este caso puede ser la escuela, el colegio, cuando hay personas que comercializan las drogas y no son detectadas por la institución educativa. Entonces, para esto es importante que en la institución educativa hayan políticas antidrogas. Es decir, se detecte al primer indicio y esto se trate de erradicar de raíz. La pobreza también viene a ser un factor de riesgo. Sin embargo, no siempre tiene que llevar a la destrucción del ser humano o limitar en el hecho de alcanzar sus sueños. La comunidad es el dominio de esto. Sin embargo, muchos jóvenes salen adelante. El fuerte apego al barrio es el factor de protección cuando se quiere el barrio de la mejor manera. Es necesario también aclarar que algunos factores de riesgo pueden ser amenazantes y destructores para algunas personas, para un grupo de personas, pero no siempre es el caso. En muchas ocasiones, este factor de riesgo puede ser transformado en una oportunidad y va a depender mucho de la fortaleza de cada ser humano. Bien, jóvenes, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que se haya logrado o se logre el objetivo fundamental, que es identificar los factores de riesgo y de protección. Los factores de riesgo son aquellos que pueden amenazar o retrasar el cumplimiento de nuestras metas, de nuestros sueños. Por eso es importante que nosotros los identifiquemos y si no podemos convertirlo en una fortaleza, si no le podemos dar la vuelta a este factor de riesgo, entonces identificarlo para alejarnos de este contexto o de estas personas que pueden resultar siendo amenazantes para el cumplimiento de nuestras metas. Para ello, es necesario también reconocer los factores protectores con los que contamos. Bien, jóvenes, en algunas ocasiones nos puede parecer fastidioso el cuidado y la protección de nuestros padres, el cuidado en las escuelas, en los colegios. Sin embargo, la finalidad en común es la protección de ustedes jóvenes para que puedan lograr sus metas y sus objetivos en el futuro. Muchísimas gracias y esta ha sido la clase del día de hoy. Nos vemos hasta el próximo miércoles.